Miguel era un hombre extremadamente perezoso, tanto que su esposa tenía que sacudirlo todas las mañanas para motivarlo a levantarse de la cama. A pesar de los constantes esfuerzos de ella, Miguel evitaba cualquier tipo de responsabilidad y pasaba sus días sin hacer nada productivo. Desperdiciaba su tiempo, no contribuía con ninguna tarea doméstica o financiera, y al final del día no había realizado nada útil. Su pereza era tan grande que se convertía en una carga para su esposa, que trabajaba diligentemente todo el día. Julia, la esposa de Miguel, era una mujer trabajadora y diligente, siempre ocupada con las tareas diarias y el cuidado del hogar. Se despertaba temprano todas las mañanas, no solo para cumplir con sus responsabilidades, sino también para enfrentar el desafío diario de sacar a Miguel de la cama. Todos los días, intentaba, con mucha paciencia y determinación, motivarlo a levantarse y contribuir de alguna manera. Sin embargo, Miguel seguía desperdiciando sus días, negándose a asumir cualquier compromiso o a ayudar en casa. La situación frustraba profundamente a Julia. Mientras ella pasaba todo el día ocupada, limpiando la casa, cocinando, cuidando el jardín y, posiblemente, trabajando fuera para asegurar algún ingreso, Miguel permanecía inerte, sin mostrar ninguna iniciativa. Por la noche, cuando Julia finalmente terminaba sus tareas exhausta, veía que Miguel no había hecho absolutamente nada. Esta repetición diaria de esfuerzos no correspondidos dejaba a Julia no solo físicamente cansada, sino también emocionalmente agotada y desanimada. La frustración de Julia no se limitaba solo al trabajo no realizado por Miguel, sino también al impacto que la falta de contribución de él tenía en sus vidas. Temía por el futuro, preocupada por cómo continuarían sobreviviendo y manteniéndose sin su ayuda. Julia expresaba con frecuencia su insatisfacción y preocupación, diciéndole a Miguel que su pereza estaba arruinando sus posibilidades de una vida mejor. En respuesta, Miguel solo prometía que algún día alcanzarían gran prosperidad, sin explicar cómo sucedería eso si él continuaba evitando cualquier tipo de esfuerzo. Julia, incrédula y desgastada, se preguntaba cómo podrían alcanzar la riqueza si Miguel pasaba sus días sin hacer nada productivo. La promesa vacía de Miguel sonaba cada vez más como una excusa para su inercia, alimentando aún más la frustración y el desespero de Julia. Ella ansiaba cambio, ver a su esposo mostrar algún signo de compromiso y responsabilidad, pero cada día parecía una repetición del anterior, sumergiéndola más profundamente en el agotamiento y la desesperanza. Cansado de las críticas constantes de Julia y del peso de su propia inercia, Miguel comenzó a pensar seriamente en qué podría hacer para cambiar su situación. Durante una conversación en la que Julia, exasperada, cuestionó cómo podrían alcanzar cualquier forma de prosperidad si él era tan improductivo, Miguel recordó una leyenda local sobre un viejo sabio llamado Antonio. Este anciano, conocido por su vasta sabiduría y sus respuestas a todos los problemas, vivía aislado en la cima de una colina cercana. Antonio, el viejo sabio, tenía una historia fascinante. En su juventud, fue un hombre común, viviendo en un pequeño pueblo como agricultor. Era conocido por su inteligencia y disposición para ayudar a los demás. A lo largo de los años, se dedicó al estudio de textos antiguos, filosofía y medicina natural, acumulando un conocimiento profundo sobre la vida y sus misterios. Su reputación como hombre sabio comenzó a difundirse, y personas de varios pueblos venían a buscar su consejo. Con el tiempo, la demanda de su sabiduría se volvió tan grande que comenzó a sentirse abrumado por las visitas constantes. Buscando paz y un lugar donde pudiera meditar y continuar sus estudios en tranquilidad, Antonio decidió alejarse del bullicio del pueblo. Eligió establecerse en la cima de una colina, un lugar sereno y apartado, desde donde podía contemplar el mundo debajo y reflexionar sobre las cuestiones de la vida en silencio. La colina donde vivía Antonio era de difícil acceso, lo que desalentaba las visitas frecuentes y le permitía vivir en relativa soledad. Construyó una pequeña cabaña para sí mismo, rodeada por un jardín de hierbas medicinales y plantas exóticas que cultivaba. Desde allí, continuó ofreciendo sus consejos, pero solo a aquellos dispuestos a enfrentar el arduo viaje hasta la cima de la colina, lo que servía como una prueba de la seriedad de sus intenciones. Miguel, al recordar las historias sobre Antonio, decidió que necesitaba hacer algo para mostrarle a Julia que estaba dispuesto a cambiar. Le prometió que haría un esfuerzo e iría a consultar al sabio para descubrir cómo podrían salir de la pobreza. Julia, aún escéptica, estuvo de acuerdo, ya que cualquier intento de cambio era mejor que la constante inacción de Miguel. A la mañana siguiente,
Después de ser literalmente arrastrado fuera de la cama por Julia, Miguel finalmente cumplió su promesa. Con una mezcla de renuencia y determinación, comenzó la larga y agotadora caminata hasta la colina donde vivía Antonio. El viaje era extenuante, con terrenos áridos y pendientes pronunciadas que ponían a prueba su resistencia y determinación. Mientras caminaba, Miguel encontró varios personajes, cada uno con sus propios problemas, como el lobo hambriento, el naranjo estéril y el pez con un tumor en la garganta. Cada uno de estos encuentros agregó un nuevo objetivo a su búsqueda, ya que prometió preguntar al sabio cómo resolver los problemas de ellos también. La jornada de Miguel hasta la colina del sabio Antonio fue larga y ardua, marcada por encuentros inesperados que agregaron capas de complejidad y propósito a su misión. Mientras avanzaba, se encontró con personajes únicos, cada uno enfrentando problemas serios y buscando la sabiduría de Antonio para resolver sus. Primero, después de caminar todo el día y parte de la noche a través de terrenos áridos y desconocidos, Miguel encontró a José, un lobo hambriento y esquelético, cuya delgadez acentuaba su desesperación. José, al ver a Miguel, le preguntó a dónde iba. Miguel, un poco asustado, explicó que estaba buscando al sabio Antonio para encontrar una solución a su pobreza. El lobo, con ojos hambrientos y voz ronca, pidió que, si fuera posible, Miguel preguntara al sabio cómo él, José, podría saciar su hambre, ya que, aunque comía, nunca parecía tener suficiente. Compadecido, Miguel asintió y prometió ayudar antes de continuar su camino. Continuando su viaje por un día y una noche más, Miguel se encontró frente a un naranjo solitario al borde del camino. Este naranjo, llamado Clerice, estaba en un estado deplorable, sus hojas estaban marchitas, las ramas secas, y no producía frutos desde hace años. Clerice, al percibir la aproximación de Miguel, le preguntó a dónde iba. Miguel explicó su propósito, y el árbol, con su voz suave y triste, suplicó que preguntara al sabio por un remedio para su infertilidad. Lamentaba su incapacidad para dar frutos y la muerte prematura de sus hojas en primavera. Conmovido por las súplicas del árbol, Miguel prometió interceder por ella y siguió adelante. Después de otro día y noche agotadores, Miguel se acercó a un lago cristalino donde encontró a Moisés, un pez inmenso. Moisés parecía saludable a primera vista, pero al acercarse, Miguel percibió que algo estaba mal. El pez nadaba con dificultad y le costaba respirar. Curioso y preocupado, Miguel explicó su propósito al pez, quien entonces reveló su problema. Moisés tenía un tipo de tumor en la garganta que le causaba gran malestar y dificultaba su alimentación. Pidió a Miguel que preguntara al sabio cómo resolver su dificultad, ya que solo deseaba nadar y comer en paz nuevamente. Compadecido por la angustia de Moisés, Miguel prometió transmitir el mensaje al sabio y continuó su camino. Cada encuentro afectó a Miguel de maneras profundas, añadiendo un sentido de responsabilidad a su búsqueda. Sintió el peso de las expectativas de aquellos que había encontrado, aumentando su determinación para alcanzar al sabio y buscar respuestas no solo para sí mismo, sino también para José, Clerice y Moisés. Finalmente, después de días de caminata y noches de descanso bajo las estrellas, Miguel divisó la colina donde vivía el sabio Antonio. Con los pies cansados y el espíritu ansioso, comenzó la subida final. La colina era empinada y desafiante, pero Miguel perseveró, motivado por la promesa de respuestas y la esperanza de cambio. Al llegar a la cima, Miguel encontró a Antonio sentado serenamente sobre una roca, contemplando la puesta de sol. La visión del sabio, con su presencia tranquila y casi mágica, llenó a Miguel de reverencia. Se acercó y, con respeto, explicó el propósito de su viaje, mencionando también las peticiones del lobo, el naranjo y el pez. Antonio escuchó atentamente sin apartar la mirada del horizonte. Después de que Miguel terminara, el sabio respondió con calma: José, el lobo, debería esperar pacientemente al primer perezoso que cruzara su camino para saciar su hambre. Clerice, el naranjo, tenía cientos de monedas de oro enterradas en sus raíces, envenenando su savia y causando la marchitez de sus hojas y frutos, y Moisés, el pez, tenía una gran piedra preciosa atrapada en su garganta, que, si se retiraba, resolvería su malestar. Miguel se sorprendió por la simplicidad de las respuestas y agradeció al sabio. Antonio, entonces, dirigió su mirada a Miguel por primera vez y le dijo que debía volver a seguir el camino de regreso a casa, prometiendo que al hacerlo, encontraría riqueza y viviría sin necesidad de esfuerzo. Con estas palabras, el sol desapareció en el horizonte,
y el sabio se levantó majestuosamente, caminando hacia su cabaña, dejando a Miguel animado y decidido a seguir el consejo. Con un nuevo sentido de propósito, Miguel inició su camino de regreso, decidido a seguir las instrucciones de Antonio. Sin embargo, aún no comprendía completamente que la verdadera solución a su miseria estaba en las oportunidades que encontraría en el camino, y no solo en seguir literalmente el camino de regreso a casa. Luego, Miguel agradeció profundamente al sabio por sus orientaciones. Antes de partir, preguntó tímidamente al sabio sobre su propia promesa de riqueza sin trabajo. Antonio miró directamente a Miguel por primera vez y reiteró que debía volver a seguir el camino que lo había llevado hasta allí. Con estas palabras enigmáticas, el sabio se levantó, su manto ondeando suavemente con la brisa de la noche, y caminó de regreso a su cabaña, dejando a Miguel reflexionando sobre el significado de sus instrucciones. Animado por el consejo del sabio y ansioso por regresar a casa con la promesa de una vida sin esfuerzo, Miguel inició su viaje de regreso. Sin embargo, la profundidad y la verdadera sabiduría en las palabras de Antonio aún resonaban en su mente. No he dado cuenta de que el consejo del sabio no era solo una instrucción literal, sino también una lección metafórica sobre la importancia de la acción, la responsabilidad y las oportunidades a lo largo del camino. Miguel, aún con la mente centrada en la promesa de riqueza fácil, se encontró nuevamente en la orilla del lago donde Moisés, el pez, lo esperaba. Moisés, sufriendo mucho, suplicó a Miguel. Cada paso de su viaje de regreso llevaba una lección no aprendida, un símbolo de su propio potencial desperdiciado. La riqueza prometida por el sabio Antonio estaba allí, al alcance de su mano, pero Miguel, atrapado en su interpretación literal y su aversión al trabajo, no podía verla. Al reencontrarse con José, el lobo, ahora aún más flaco y hambriento que antes, Miguel comprendió el verdadero significado del consejo del sabio. El lobo, con un brillo astuto en los ojos, reconoció a Miguel, y al escuchar su historia y el consejo que había recibido, entendió que el destino estaba a punto de cumplirse. Sin dudarlo, José se lanzó sobre Miguel, devorándolo por completo, cumpliendo la profecía de que el primer perezoso que cruzara su camino saciaría su hambre eterna. La trágica historia de Miguel, el perezoso, está llena de lecciones que trascienden el simple cuento y penetran en las complejidades de la vida humana. Los mensajes que se desarrollan a partir del viaje de Miguel son universales y atemporales, ofreciendo sabiduría sobre la naturaleza del trabajo, la pereza, las oportunidades y el destino. En primer lugar, la historia enfatiza la importancia del esfuerzo y la diligencia. Miguel representa la tentación humana de buscar soluciones fáciles y evitar el trabajo arduo. Su creencia de que podría alcanzar la riqueza sin esfuerzo es una ilusión que a menudo permea nuestras vidas. La respuesta del sabio Antonio, de que Miguel debería simplemente rehacer el camino de regreso a casa, es una metáfora poderosa. La verdadera riqueza y éxito vienen del esfuerzo continuo y la disposición a enfrentar los desafíos de la vida. Si Miguel hubiera interpretado correctamente el consejo del sabio, habría entendido que el viaje de regreso representaba la necesidad de actuar, de enfrentar sus responsabilidades y de valorar el trabajo como medio de transformación personal y material. Además, la historia aborda la importancia de aprovechar las oportunidades que surgen a lo largo del camino. En su viaje, Miguel encuentra varias situaciones que podrían haberle traído riqueza y resolver sus problemas. La piedra preciosa en la garganta de Moisés, las monedas de oro en las raíces de Clerice y hasta el hambre de José que podría haber sido saciada de otra manera. Sin embargo, Miguel, ciego por la promesa de riqueza sin esfuerzo, ignora cada una de estas oportunidades. Este aspecto de la historia destaca cómo la vida nos presenta numerosas oportunidades de crecimiento y éxito, pero depende de nosotros reconocerlas y actuar sobre ellas. Las oportunidades rara vez se presentan de manera obvia, exigen discernimiento, iniciativa y acción. La pereza, representada por Miguel, se retrata como una fuerza destructiva. Mientras él busca evitar el trabajo a toda costa, su inercia lo lleva directamente al peligro, y eventualmente, a su propia destrucción. El hambre insaciable de José, el lobo, simboliza la consecuencia inevitable de la pereza, la necesidad y la desesperación. El mensaje es claro: la pereza puede parecer cómoda y segura a corto plazo, pero a largo plazo, nos conduce a una vida de arrepentimiento y pérdida. La diligencia y el trabajo, por otro lado, son los verdaderos caminos hacia una vida plena y realizada. La historia también nos enseña sobre la sabiduría de la simplicidad y la profundidad de las respuestas simples.
El consejo del sabio Antonio, aunque breve y aparentemente simple, lleva una sabiduría profunda. Muchas veces, buscamos respuestas complejas para nuestros problemas, cuando las soluciones más efectivas son, en realidad, simples y directas. Antonio representa la sabiduría que viene de la experiencia y la contemplación, una sabiduría que entiende que la vida no necesita ser complicada para ser comprendida y que las respuestas están frecuentemente a nuestro alcance, si estamos dispuestos a escuchar y actuar. Otra lección importante es la interconexión entre nuestros destinos y las responsabilidades que tenemos unos con otros. Miguel no estaba solo en su viaje, encontró seres que también buscaban soluciones para sus problemas. La falta de empatía y acción de Miguel hacia las peticiones de José, Clerice y Moisés refleja una falta de entendimiento sobre la interdependencia de la vida. La ayuda mutua y la compasión son valores esenciales que, si se practican, pueden transformar nuestra propia vida y la vida de aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, la historia nos recuerda la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras elecciones. Miguel eligió la pereza y la inacción, y sus consecuencias fueron fatales. Esta narrativa nos enseña que nuestras elecciones moldean nuestro destino y que somos responsables por las decisiones que tomamos. La vida nos ofrece numerosas oportunidades para cambiar, crecer y prosperar, pero esas oportunidades exigen que seamos participantes activos en nuestro propio destino. La historia de Miguel es una parábola rica en lecciones sobre la importancia del trabajo, la acción, la empatía y la sabiduría. Nos recuerda que la vida plena y la verdadera prosperidad se alcanzan a través del esfuerzo diligente, la disposición para enfrentar desafíos y la capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades que se presentan a lo largo del camino. La sabiduría del viejo Antonio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras elecciones diarias nos llevan hacia la realización o el arrepentimiento. Que podamos, como lectores, aprender de los errores de Miguel y encontrar en nuestras jornadas las riquezas que vienen de la acción, la responsabilidad y la perseverancia. Si te gustó la historia, si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntanos aquí abajo y compártela para inspirar a más personas. Suscríbete al canal para escuchar más historias como esta y dale un like para que sepamos que te gusta el contenido. Te esperamos en el próximo vídeo.